8 de la mañana, 10 minutos. La Corte Penal Internacional empezó su trabajo inaugurando el Estatuto de Roma, que es un consenso de la humanidad frente a los crímenes más repudiables, con un caso sobre reclutamiento de menores. Reclutamiento de menores que equivale a anular la infancia, a arrebatar a los niños de sus hogares, a negarles sus derechos, a anular su infancia. Hay un viejo clamor desde cuando inició la primera negociación entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC para que el tema de reclutamiento de menores no sea un adorno posterior, sino un imperativo de inicio de cualquier negociación de paz. Quienes tengan una voluntad real de paz deben demostrarla desde el comienzo con el cese de cualquier acto encaminado al reclutamiento de menores. Se ha pedido de UNICEF, de las agencias de Naciones Unidas, la definición de posturas absolutamente categóricas en este frente. En Colombia, la Constitución Nacional establece en un artículo excepcional que los derechos de los niños son prevalentes. Si el derecho del niño es prevalente, la actividad del Estado de manera preferencial debe estar orientada a que ningún derecho de los menores se vulnere y se violente, como ocurre con el caso del reclutamiento de menores. Este no es solamente un informe, este es un ejercicio periodístico para contribuir en la defensa de los derechos de los niños y para que Colombia no se siga acostumbrando al reclutamiento de menores como si fuera un paisaje que tenemos que aceptar. Santiago Ángel y el equipo de investigación de la FM han preparado este reportaje especial sobre el reclutamiento de menores. Aquí está nuestro ADN, nuestra convicción acerca de la prevalencia del derecho de los niños para todo el Estado colombiano y para toda la sociedad. Don Santiago. Juan, 1.200 niños fueron reclutados por grupos armados ilegales en los últimos 5 años. 1.200 niños que fueron raptados a sus familias, algunos de ellos que murieron, otros que crecieron y hoy son adultos funcionales para la guerra. Es difícil mirar esta tragedia a los ojos porque por el volumen de las cifras se pierde el problema y en un país que se acostumbra cada vez más a los golpes del conflicto esto se ha normalizado durante décadas, pero no es normal. Y aquí exponemos el sufrimiento de las madres, de los niños y niñas, de las niñas que especialmente sufren la guerra de una manera diferente porque sus cuerpos son vistos como trofeos y como conquistas. Un problema de décadas que vuelve a ser hoy la evidencia de un desangre que no termina. Este es el servicio informativo de la FM, de RCN Radio. Sandra Hernández, Mauricio Collazos, Kelly Cabana, Diana Cabrera, Marlon Barros y Oscar Bueno. Cuando así pelean así entre ellos, si estamos en la casa nos toca quedarnos en la casa, o cuando estamos en el colegio que comienzan a pelear, nos toca quedarnos en el colegio porque en los salones porque es muy arriesgoso salirse del salón. Los jóvenes pierden su sueño, pierden la forma de vivir, pierden la sociedad, pierden la comunicación con su familia. Ellos son Mario y Julián, dos historias que evidencian el miedo y la ansiedad a la que a diario se están enfrentando muchos niños y niñas, ya que los salones y patios de juegos de sus escuelas dejaron de ser un entorno seguro y terminaron siendo violentados por grupos armados ilegales para sumarlos a esa larga lista de más de 1.200 menores que fueron reclutados en los últimos 5 años en Colombia. Un fenómeno criminal que además de destrozar familias enteras, también está llevando a la muerte a algunos maestros en su intento por evitar que recluten a sus estudiantes. Iban a raspar hoja de coca y volvían en 2 semanas. Niños que se van y esas familias
no saben si algún día los volverán a ver. Ese día fui retenida, estaron todos como de ellos, nos hicieron venir de una tocha a pie, escoltadas por unos hombres armados. Son los grupos armados que continúan amenazando y asesinando a profesores y cuidadores que se resisten a la vinculación forzada de niñas, niños y adolescentes. En el Valle del Cauca, en Guaviare y en Caquetá, 3 docentes fueron asesinados durante el último año, precisamente por oponerse al reclutamiento de menores en cabeza de estos actores armados. Una señora que tenía 3 niños y los niños varones eran dos varones y una niña. Y los 2 varones se fueron a la finca de un vecino a raspar coca y allá llegó la guerrilla de las FARC, el Frente 33, y los reclutó. Se los llevó. La señora cuando se enteró entró en una crisis nerviosa horrible, buscaba ayuda, no encontró, tomó la decisión de dejar la niña con un vecino, irse ella misma a la montaña a buscarlos, a hablar con los guerrilleros para que le devolvieran sus hijos, y a los 3 meses mataron al niño mayor de 14 años. Mireya, quien durante varios años fue docente en una zona de alto conflicto, vivió en primera fila el impacto que esta guerra ha tenido sobre sus estudiantes. Pues la guerrilla tenía muchas estrategias para reclutar, entre ellas enviaban reclutadores al pueblo, escogían como las personas como jóvenes, bonitas, muchachos guapos, niñas también así como bien bonitas, y muchas de ellas las mandaban y las matriculaban en los colegios. A veces conocedores, hasta los mismos docentes, algunos tenían conocimiento de lo que estaba pasando, pero por miedo callaban, pero matriculaban a estos muchachos en la institución con esa estrategia de ser reclutadores. Y no se equivoca la profesora Mireya frente a la marca de horror que siembran estos grupos armados en los niños de su aula de clase. Yo soy de Corinto, Cauca, que vivo en la vereda del Silencio. Pues cuando así pelean así entre ellos, si estamos en la casa nos toca quedarnos en la casa, o cuando estamos en el colegio que comienzan a pelear, nos toca quedarnos en el colegio en los salones porque es muy arriesgoso salirse del salón por de pronto una bala perdida o algo. Él es Mario, un pequeño de 13 años que narra cómo en muchas ocasiones ha terminado confinado con sus compañeros en su salón de clases para evitar ser alcanzado por las peleas, como describe, el cruce de disparos entre grupos armados. En el colegio, un día en el colegio más abajo, comenzaron a pelear, y entonces los profesores pusieron a informar por el grupo que los estudiantes no podían salir de los salones, mandaron a llamar a los papás para que fueran por los estudiantes, y los papás fueron, pero no, que ya no los dejaron salir del colegio porque era muy arriesgoso, porque estaban peleando mucho. A la historia de Mario se suma la de Julián, de 15 años. No que mi región sea tan violenta que digamos, pero como les dije, los grupos armados se llevan a los jóvenes. Eso es lo que pasa, se llevan a los jóvenes y las familias quedan como muy... se les va el ánimo, quedan muy entristecidas y la comunidad también les afecta a eso. Menores que, asegura Julián, terminan sin nada una vez son reclutados. Sí, me preocupa porque los jóvenes pierden sus sueños, pierden la forma de vivir, pierden la sociedad, pierden la comunicación con su familia y muchos aspectos que entristecen mucho a la comunidad. Testimonios de menores que confirman lo advertido por la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP. En el 40% de los departamentos del país, las escuelas rurales presentan una mayor vulnerabilidad frente al asedio de los grupos armados ilegales. Entre esos grupos resalta el de las disidencias de alias Iván Mordisco, uno de los mayores reclutadores de niños principalmente en los municipios de Cali, en Jamundí, en Valle del Cauca, La Plata, en el Huila, Argelia y Morales en el Cauca. Las comunidades nos informan situaciones de alerta, entonces eso nos hace tocar la puerta y divulgar ciertas situaciones, y si es el caso enfrentarnos con el agente armado
y decirle, si llegan a una institución educativa, decirle, aquí ustedes no pueden estar. O esto no lo podemos recibir de ustedes porque nosotros somos Estado. Y es el Estado el que tiene que garantizarnos esto. Ella es Emilce, una profesora y defensora de derechos humanos, quien tras advertir que las disidencias de las FARC planeaban reclutar a varios de sus estudiantes, se valió de la educación para tratar de alertar a sus alumnos sobre los riesgos de los grupos armados. Sin embargo, también terminó siendo secuestrada y sometida a tratos inhumanos. Ese día fui retenida por 2 horas, despojada de todo el material y me quitaron todo. Me llevaron hasta una trocha, me dieron, con la compañera que andamos haciendo el proceso, que también es de la organización, me dieron un ultimátum para salir del territorio. Pero además del ultimátum fue la vulneración porque no pudimos seguir en esa acción de prevención, ¿sí? Y nos dejaron libres sin el vehículo que andaba, se nos robaron el vehículo, nos quitaron todo, como le digo, y nos hicieron venir de una trocha a pie, escoltadas por unos hombres armados. Lamentablemente son más los reclutados que los que se salvan. Según datos de la UNICEF, un niño es reclutado cada 20 horas en el país. En los 5 últimos años ha ido un aumento de 300% de los niños reclutados. En el 2024 ese número verificado. Allí decimos que hay 453 niños que han sido reclutados por los grupos armados. No es un número, detrás de cada número, hay un niño, una familia, una madre, una padre que no sabe a dónde está su adolescente. Entonces, para nosotros es una preocupación enorme. Víctimas como Daisy Guanaro, quien con tan solo 11 años fue reclutada por las FARC en el Casanare, pese al clamor de su madre, a quien ya le habían arrebatado a sus otros 2 hijos. Sin embargo, la valentía de mi madre se les colgó de los brazos a los guerrilleros, les suplicaba, les decía, llévenme a mí. Es más, me acuerdo tanto que mi mamita les decía hasta, abúseme a mí. Yo pongo mi cuerpo, pero no a mí. Y esta gente le dijeron, o se retira o le pegamos un tiro. Y me cogieron y me metieron a la camioneta y arrancaron. Y el recuerdo que a mí me queda de mi madre es arrodillada en la mitad de la nada, suplicando por mí. El reclutamiento llevó a muchas menores como Daisy a ser torturadas, esclavizadas y abusadas sexualmente. Mi cadera, yo tengo un problema de cadera producto de tantos abusos de este señor. Me torturaba física, sexual y psicológicamente. Me decía, se deja violar así como yo quiero o va a tener que ir a matar allá a un secuestrado. Y yo le decía, no, yo prefiero que me violen, pero yo no voy a cometer un asesinato. O como Estela, quien fue obligada a sus 13 años junto a otros menores reclutados a presenciar el aborto forzado al que fue sometida otra niña por el Frente 14 de las FARC. Y ella lloraba y ella le decía que ella no quería que le sacaran a su bebé, que la dejaran ir para la casa, pero decían que no. Y ver eso es triste, ¿sí? Ver un niño prácticamente ya completo, porque ya el niño tenía cabellito, y verlo delante de los que estábamos cerca, y no se pusieron a encerrar ni nada, y ver eso. Y eso es algo que uno le marca ya ahorita que uno tiene sus hijos. Al final, siempre queda un llamado de los maestros que le ponen el pecho al conflicto en el país. Queridos docentes de Colombia, ustedes también llevan la responsabilidad de lo que pasa en el territorio. Ustedes también deberían exigir a los grupos guerrilleros que paren el reclutamiento de menores, ayudar a sanar el dolor, enseñarles a los niños que las diferencias con el otro se pueden solucionar de muchas formas sin tener que acudir a hechos violentos. La enseñanza que yo le doy a los estudiantes es perseverar y amar el territorio. Si usted se va para ese grupo armado, a usted lo van a utilizar para que usted venga a matar a los mismos de su comunidad. 8 de la mañana, 25 minutos. Prioridad para el Estado y la sociedad colombiana enfrentar el reclutamiento forzado. Debe haber una definición de política pública en materia de diálogos, en materia de negociaciones. Debería ser una línea roja invulnerable. No se empieza un diálogo de paz con un grupo que siga reclutando menores. Una condición para iniciar
cualquier proceso que tienda a darles beneficios a quienes lideran o participan de estas organizaciones es que cese el reclutamiento, y por eso hemos pedido que la voz de UNICEF sea más fuerte, y por eso hemos señalado que en el pasado estuvieron escondidos debajo del escritorio cuando vieron agendas de negociación y no levantaron la voz por los niños para decir: en uno de los puntos prioritarios tiene que estar el cese del reclutamiento de menores. El proceso de paz con las FARC inició sin hablar del tema de los menores. En los procesos de paz total, una y otra vez ha habido concesiones y generosidad con grupos terroristas que siguen reclutando menores y vuelven a iniciar unos diálogos, y el tema del reclutamiento de menores no está en la orden del día. Aquí hay unas cicatrices muy grandes, Santiago, unas heridas muy profundas y una realidad que atraviesa muchos rincones de la geografía colombiana. Juan, y es que, como lo decíamos al principio, son las historias de 1.200 niños y niñas en los 5 años. A mí me estremeció escuchar el testimonio de una de estas mujeres, hoy ya una mujer que fue reclutada siendo una niña cuando tenía 11 años, y cuenta cómo su mamá le rogaba a los grupos ilegales que se la llevaran a ella y que la violaran a ella, pero que dejaran a su hija en paz. Igual se llevaron a todas sus hijas en una de esas regiones en Colombia afectadas por el conflicto. Y las niñas especialmente sufren la guerra de una forma diferente, el conflicto de una forma diferente, porque, como lo decíamos, es sobre sus cuerpos, es sobre el abuso sexual de manera permanente, es sobre obligarlas a abortar. Y de esos 1.200 niños que en los últimos 5 años fueron reclutados, pues algunos de ellos hoy son adultos y están obligados a estar en la guerra o murieron en una situación en la que nunca debieron estar. Y hay que hacer algo para que esto pare de una vez por todas en Colombia. Y debería generarse un consenso en Colombia. Quienes sean responsables de reclutamiento de menores deben pagar por un crimen de lesa humanidad. Quienes sean responsables de reclutamiento de menores no deben hacer uso de beneficios del Estado colombiano. Quienes sean responsables de reclutamiento de menores no deben tener curules en el Congreso de Colombia. No deben ser senadores, ni representantes, ni diputados, ni concejales. No les pueden hacer esos regalos ni dar esos premios a quienes han cometido un crimen que está calificado en el más alto nivel de las infamias, un crimen de lesa humanidad, como es el reclutamiento de menores. Son las 8:29.